Saludo con gusto esta mañana a Jorge Coxinica Aguilar, representante de Movilidad Integral de Hermosillo. ¿A qué se debe este déficit de unidades del transporte en estos días? ¿A qué se debe el número de camiones reducido? El tema también, pues, de que no se ha ampliado la flota de unidades en las horas picos. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Y cómo se ha trabajado en este código rojo que usted amablemente nos ha denunciado todos los días esta situación? Jorge, buenos días. Gracias por atender la llamada, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Igual a ti un saludo y a ti a todo tu auditorio, esperando que esta pandemia pase muy rápido, pues la verdad es que nos ha traído a todos de cabeza en muchos sentidos, ¿no? Así es, y el tema del transporte Sí. urbano no es la excepción. Jorge, platíqueme, ¿a qué se debe? Antier platicábamos con la Unión de Usuarios y nos decían que hay un adeudo. En efecto, ha habido menos unidades estos días. ¿Cuál es el problema? Mira, te comento, en todo lo que es la administración pública, y te lo comento porque yo trabajé muchos años en gobierno, el tema de la conclusión de los años fiscales y el inicio de los años y los ejercicios, normalmente siempre trae un tema de retrasos en la disponibilidad de los recursos que oficialmente se distribuyen a los gobiernos, y una vez que llegan a los gobiernos, pues se distribuyen a las dependencias. Ese es un proceso que normalmente dura entre 3-4 semanas, es decir, el primer mes del año, ¿no? Entonces, de pronto resulta ser que los recursos disponibles para pagar lo que tienen que pagar resulta ser un poco complicado. En este caso sucede exactamente lo mismo, pues el gobierno de alguna manera pues no ha tenido la disponibilidad suficiente para poder cumplir con todo lo que traemos ahí comprometido en cuanto al pago que nos corresponde, y lo único que se ha podido de alguna manera solventar es el pago que proviene directamente del pago de la tarifa directa del usuario. Que no los subsidios. Sí, exactamente. Y esto corresponde más o menos a un 60% de lo que realmente cuesta el servicio. Entonces, eso es lo que les debe el Estado, el 60% de los... No, lo que tenemos disponible es más o menos como el 60% a partir de lo que es el pago de tarifa. El 40% restante te estoy diciendo datos gruesos, ¿no? Aproximados. ¿Cuánto debe ahorita el gobierno a la empresa y desde cuándo no le paga? No tengo ahorita el dato, pero sí desafortunadamente nos ha condicionado en alguna manera a que tengamos que darle prioridad. ¿De qué te estoy hablando? De que en un momento dado nos interesa más conservar la plantilla de gente, ¿sí? Y en ese sentido no quiero desdeñar ningún factor porque sí es muy complicado ahorita decir cualquier cosa. Hemos de alguna manera decidido darle prioridad a conservar nuestra plantilla de gente porque es muy complicado a veces sacar gente y después recuperarla. Te cuesta 3-4 veces el costo. ¿Qué son cuántos la plantilla laboral que ustedes quieren mantener? Ahorita debemos de tener alrededor de 800 personas aproximadamente. ¿Y de esas 800 no todas están trabajando o sí por esta falta de...? O sea, yo sé que les pagan por unidad, por camión y por kilómetro, como sabemos, recorrido. Obviamente la autoridad de la Dirección de Transportes es el que le dice, tantos camiones van a salir, y eso también se ha visto reducido el número de unidades desde que inició la pandemia. No hay estudiantes, no estamos al 100% en las actividades. Todos están de alguna manera trabajando, aquellos que tienen pues alguna cuestión de salud, pues obviamente que son vulnerables, los tenemos por supuesto desincorporados de la plantilla, sin dejar de pagarles, ese es el asunto. Pero la mayoría está trabajando, pues estaría hablando del 90% que está trabajando, y bajo la consideración de que dependiendo también de la disponibilidad de los vehículos, los vamos rolando para un día, para otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tratamos que la mayoría esté en actividad. Entonces, desafortunadamente por estas circunstancias, pues hemos tenido desafortunadamente que bajar un poco nuestra asignación de autobuses, porque bueno, pues nosotros también tenemos compromisos que desafortunadamente a veces los proveedores pues nos dicen, oye, ¿qué pasó con mi pago, no? Entonces, sí nos complica un poco
la materia prima para nosotros, además de los autobuses, pues es el combustible. A ver, es lo que quiero que me explique para que a la gente le quede claro, porque de pronto a lo mejor no nos puede quedar claro. Ustedes no están sacando más camiones porque hay un adeudo del gobierno del estado económico que es correspondiente a los subsidios, a la tarifa de subsidio, o sea, para que al usuario no le cueste más, el Estado paga cierta cantidad y absorbe ese gasto y aparte el tema de tarifas ahí subsidiadas del 50% de discapacitados, etcétera, algo así. Sí. Entonces, ese adeudo está ahí y eso implica que ha habido una reducción en el número de unidades que salen a circular. Sí, ¿O cuál es la restricción? Sí, exactamente. Bueno, en el caso de nosotros, te digo que hemos privilegiado esta parte de conservar nuestra plantilla y sí hemos tenido necesariamente que reducir un poco nuestra salida de autobuses, porque, te vuelvo a repetir, el tema para nosotros también es que tenemos que cumplir con nuestros compromisos, con nuestros proveedores, el proveedor de diésel, de mantenimiento, de aceite, de todo ese tipo de cosas. Y obviamente pues ha sido un tema que en este principio de año ha sido un poquito complicado, ¿no? ¿Cuántas unidades están saliendo, por ejemplo, esta semana a diferencia de otras? Ahorita deben de estar saliendo aproximadamente como unas 180 unidades aproximadamente de una asignación de 220 que tenemos, ¿no? Dice 220 y a nosotros nos dice la autoridad que en promedio andan 250 a 280. Me imagino que también meten estas unidades emergentes también, que sí. Esas ya ustedes no están a cargo de ellas. Sí, no, esa parte no la tenemos. Ok, 180 andan ahorita, pero en teoría el transporte en un día normal, en una jornada normal, sin pandemia, eran 370 más o menos. 350. 350. Estamos hablando cerca de 200 unidades menos, pues, más o menos las que andarían cuando normalmente usted transitaba en transporte urbano. En la pandemia se decidió por parte de la autoridad reducir el número de unidades porque supuestamente no hay tanto pasaje, pero en teoría tendrían que circular 250. Nos dice, en este caso, Coxinica, que ellos están circulando 180. ¿Qué pasa con este tema? La gente no puede comprender a veces por qué en los horarios pico no podemos tener más unidades. Tenemos una ruta 2 que tiene 2 unidades, nos dice una persona que denuncia constantemente, y hay rutas saturadas que estas 2 semanas no hemos visto una estrategia en el código rojo. ¿Realmente se les dio una indicación a ustedes de incrementar el número de flota estos días en estas 2 semanas de código rojo o no? No en este momento, y es algo que me han estado preguntando de manera reiterada. Nosotros naturalmente obedecemos a la autoridad en el estricto sentido de que hay un programa operativo de servicio que se establece, tienes que tener tantas unidades, tantas para la ruta fulana, la línea fulana, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido hemos ido tratando de cumplirlo. Pero hasta ahorita no ha habido la posibilidad de que se incremente ese, no hemos tenido la instrucción por parte del gobierno de incrementar la flota vehicular. Y eso, pues, por supuesto, evidentemente pega necesariamente a las ocupaciones de los autobuses, porque... Van llenos, oiga, van llenos, van como carritos sardina. No negamos la circunstancia realmente, ¿no? Y lamentamos mucho, al final de cuentas, esta situación. Nosotros quisiéramos esperamos ya que prontamente en estos siguientes días ya esta situación se regularice, se mejore y que tengamos la posibilidad de introducir más vehículos a la operación. Sí, lo que pasa es que aquí hay incongruencia o es ilógico o se contradice el mismo Estado cuando una Secretaría de Salud sale a decir que se dé el 25% de aforo en las unidades y el mismo Estado no cumple con las medidas que está indicando, pero sí cierra negocios, sí limita horarios, sí limita movilidad, y cuando sabemos que el foco de infección está directamente también ahí en estas personas que van y que tienen que trabajar, porque hay personas que están reportando unidades con retrasos de 1 o 2 horas, 45, 50 minutos, unidades llenas que solamente pasa o son limitadas. Entonces, a mí me había comentado de manera extraoficial una persona que se había incrementado un 25% o se incrementaría en estas 2 semanas. ¿No fue así entonces? No, y te vuelvo a repetir, el problema es que también se presentó desafortunadamente, como dice el dicho, cuando hay pa' carnes vigilia, resulta ser que
En ese sentido también se atraviesa este tipo de procesos que vive los gobiernos en general, en donde la disponibilidad de los dineros resulta ser limitada por todos estos procesos de autorizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuándo les pagan? ¿Cuándo les pagan? ¿Qué les dicen? ¿Cuándo les pagan? Bueno, te vuelvo a repetir, nosotros esperamos que ya prontamente en el transcurso de esta semana o el día de hoy normalmente nos reunimos con la autoridad para conciliar los kilometrajes que se recorren y los adeudos que tenemos, y esperamos que la próxima semana ya estemos en condiciones ya de operar normalmente. ¿Desde qué mes se les debe? ¿Es mensual el pago? ¿Desde cuándo no se les adeuda? El asunto es que hacemos conciliaciones semanales, son adeudos semanales los que tenemos. Ahorita tenemos todavía algunos pagos pendientes, nos han hecho pagos parciales, pero te vuelvo a repetir, no se cuenta con la capacidad suficiente para pagarlos, ¿no? Si mal no recuerdo, ustedes cumplirían 2 años a cargo del servicio el próximo mes de abril, el 20 y tantos de abril, sí, los últimos. Efectivamente, ya 2 años. 2 años, y creo que pues no se ha cumplido del todo con las expectativas, pese a que ustedes como empresa tenían la mejor intención, y ya va a salir el gobierno también del estado en los próximos, este es el último año. ¿Qué les deja? ¿Cómo es el sabor de boca que les deja esta experiencia? Porque no se ha podido cumplir a 2 años las expectativas que nos vendieron de un servicio de transporte pues de primer mundo o de sentirnos orgullosos de él. Pues mira, para nosotros ha sido todo un reto, lo he dicho siempre desde que iniciamos la operación, ha sido para nosotros todo un reto, y hemos tratado de tener el mejor servicio de acuerdo con las expectativas que se plantean. Para bien, creo que ha sido algo que se ha notado mucho para la ciudad. Ha habido un cambio significativo en términos de la flota. Hoy por hoy pues, los autobuses están en buenas condiciones, cuentan con aire acondicionado. Se mejoró de alguna manera de importante las frecuencias de servicio. Vino esta situación de la pandemia y bueno, pues nos descuadró a todos, inclusive nosotros ya teníamos las expectativas de hacer algunos cambios en el sistema de operación, etcétera, etcétera, pero esta circunstancia pues sí nos vino a afectar de manera significativa. Uh-huh. Pero lo que sí puedo decir con toda certeza es que hemos puesto el mejor de nuestros esfuerzos, hemos puesto mucha inversión, no solamente en cuestiones económicas, sino también en cuestiones de talento, de gente que ha estado involucrada en esto, y creo que el servicio ha tenido una mejora significativa. Sí, creo que todavía falta mejorar en alguna medida, pero creo que bueno, pues esperemos que en los próximos meses cerremos con estos 2 años que bien comentas, Karina, con el mejor de los servicios que podamos ofrecer. Jorge, por último, pues si la situación no mejora, si no hay pago por parte, y digo, el dinero a veces sale hasta después de marzo, no sé si va a haber una partida especial para pagar, ni sé cuánto se deba. ¿Hay planes de reducir aún más la flotilla? O sea, ¿podría recrudecerse más esta situación? Porque ¿qué le decimos al usuario ahorita que nos esté escuchando, que está esperando un camión, que no pasa, que va lleno, que tiene que ir a trabajar? ¿Podría recrudecer esta situación de no pagarse por parte del gobierno? Mira, yo te vuelvo a repetir, yo creo que ya no va a suceder más. Creo que llegamos a tocar el fondo. Te vuelvo a repetir, los procesos en el gobierno se dan así, en el sentido, y creo que estamos concluyendo esta cuarta semana de enero, y creo que ya estaríamos en condiciones ya de mejorarlo. Yo confío en que esta situación ya se va a remontar a partir de la siguiente semana, se va a empezar a notar ya un cambio importante, y bueno, pues esperemos que lamento mucho, de verdad, es lo que más lamentamos nosotros como empresa, que los usuarios son los que salgan afectados en este sentido, ¿no? Sabemos no solamente por el hecho de la espera o de que vayan en condiciones incómodas, sino hoy el riesgo que representa la cercanía y el roce de las personas, ¿no? Yo creo que es lo más delicado ahorita, es lo más delicado. Y esperamos que la próxima semana se tenga una mejora significativa e importante al respecto, ¿no? Bien, por acá me dicen, me tomé la molestia de contar las unidades que andan circulando y con 215 unidades con GPS. Muy sucios los camiones por dentro, nos dicen también, y gente pues que está molesta ahí con el tema de los
Buenos días, Karina. Habrá más contagios sin camiones. Ahí deben abocarse las autoridades, pero pues no se han abocado. Y lo que entiendo, lo que me dice Jorge Coxnica, pues es que no depende de ellos. Esto no han recibido ninguna indicación. No pueden echar a andar más unidades, principalmente porque no les corresponde a ellos, sino a la Dirección de Transporte. Y que, por ende, pues imagínense, pues no son es una empresa, no es una pues una situación de beneficencia, pues tienen que cobrar lo que sale, se tiene que cobrar. Entonces entiendo también esa parte de que no es por voluntad de la empresa, sino porque tiene que haber un convenio con el Estado para decir si hay que salir con más unidades, o bájale o quítale, o te vamos a pagar. Y pues si no hay pago, imagínense con qué también se paga. Esto es un negocio, la verdad. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Le agradezco. Vamos a estar muy atentos. Ojalá que haya mejoras en esta próxima semana. Dejar claro, le agradezco que usted sí nos haya respondido, porque hemos buscado al director de transporte y pues no nos ha dado la cara. Entonces, tenemos mucho de nuestro auditorio, circula todos los días en camión en transporte urbano, y creo que por respeto a los usuarios es importante que cuando pasen estas cosas, Jorge, se emita un comunicado o se informe y se le hable claramente a la gente, porque aquí llegan los reportes, pero nadie dice nada y asumimos pues que algo pasa. Así que le agradecemos nos haya tomado la llamada. Muy agradecido yo también, y les mando un saludo a ti y a tu auditorio, Karina. Muchísimas gracias. Ahí está. Hasta luego.